Estás viendo a Eric Dane después de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. El actor que durante años fue símbolo de carisma y atractivo en la televisión, el rostro de uno de los personajes más deseados de la televisión, enfrentaba ahora una enfermedad neurodegenerativa sin cura. La imagen del cirujano seguro de sí mismo contrastaba con la realidad de un hombre obligado a hablar públicamente sobre la fragilidad de su propio cuerpo. Durante décadas fue asociado con el éxito, la fama y el reconocimiento masivo. Pero en 2025 su historia dio un giro definitivo. El galán televisivo que conquistó audiencias en todo el mundo se convirtió en uno de los rostros visibles de la ELA, transformando su exposición mediática en un acto de concienciación. Esta es la historia completa de su ascenso, sus momentos más complejos y la etapa final que redefinió para siempre su legado. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Porque ahora sí, comenzamos con la historia. Eric William Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Creció en el área de la Bahía en un entorno familiar de clase media. Su padre falleció cuando Eric era todavía un niño, una pérdida que impactó profundamente su adolescencia y que él mismo describió como uno de los momentos que moldearon su carácter. Su madre lo crió junto a su hermano menor, fomentando disciplina y resiliencia en una etapa en la que el joven Eric aún no tenía claro cuál sería su camino. Durante la secundaria inicialmente destacó más por el deporte que por el arte. Practicó waterpolo y mostró interés por actividades físicas competitivas. Sin embargo, un giro inesperado cambió su perspectiva. Una participación en una obra escolar despertó en él una fascinación por la actuación. Lo que comenzó como una experiencia puntual, terminó convirtiéndose en una vocación. La posibilidad de transformarse en otros personajes, de explorar emociones y contar historias frente a una audiencia, le ofrecía algo que el deporte no le daba, un espacio de expresión. A comienzos de la década de 1990, decidido a intentarlo de manera profesional, se trasladó al sur de California. Como tantos aspirantes a actor, llegó a Los Ángeles sin garantías, dispuesto a aceptar pequeños papeles y audiciones constantes. Sus primeras apariciones en televisión fueron breves participaciones en series populares de la época, trabajos que no lo convertían en estrella, pero sí le permitían ganar experiencia, visibilidad y contactos dentro de la industria. La construcción de su carrera fue gradual. Durante los años 90 y principios de los 2000, consiguió papeles recurrentes en dramas televisivos, consolidando una presencia constante en la pantalla pequeña. No era todavía un protagonista, pero comenzaba a ser un rostro reconocible en el circuito televisivo estadounidense. Mientras su carrera avanzaba lentamente, su vida personal también tomaba forma. En 2004 contrajo matrimonio con la actriz Rebecca Gay Hart. Para entonces, Eric había acumulado más de una década de trabajo sostenido, pero aún no había alcanzado el papel que lo catapultaría a la fama global. Ese punto de inflexión llegaría poco después, cuando una audición cambiaría por completo la trayectoria de su vida profesional. En 2006, Eric fue elegido para interpretar al Dr. Mark Sloan en la serie médica Anatomía de Grey. Su primera aparición estaba pensada como un arco breve, pero la reacción del público fue inmediata. El personaje, introducido como un cirujano plástico brillante, arrogante y seductor, rápidamente se convirtió en una pieza central del drama. La química con el elenco y la construcción progresiva de su historia transformaron a Mark Sloan en uno de los personajes más populares de la serie. El apodo de su personaje, Max Timmy, no tardó en instalarse en la cultura popular. Más allá de la etiqueta mediática, Eric logró dotar al personaje de matices: vulnerabilidad, culpa, deseo de redención.
Durante los años siguientes, su presencia en la serie coincidió con uno de los momentos de mayor audiencia del programa, consolidándolo como una figura reconocida internacionalmente. La fama llegó con intensidad, entrevistas, portadas de revistas, convenciones y una exposición constante que marcó un antes y un después en su carrera. Sin embargo, su nombre no estuvo exento de escándalos. El más comentado ocurrió en 2009, cuando se filtró un video íntimo en el que aparecía junto a su esposa Rebecca y otra mujer. El material se difundió sin su consentimiento y generó una fuerte exposición mediática. Eric habló posteriormente del impacto que tuvo en su familia y en su estabilidad emocional. Aunque el episodio alimentó titulares sensacionalistas durante semanas, no impactó mucho en su carrera y su éxito siguió. Mientras su perfil profesional se elevaba, su vida familiar avanzaba en paralelo. En 2010 nació su primera hija, Billie Beatrice, y en 2011 su segunda hija, Georgia Geraldine. En entrevistas de la época, Eric hablaba del impacto que la paternidad había tenido en su perspectiva personal. La imagen pública del actor carismático convivía con la del padre que intentaba equilibrar rodajes extensos con la vida doméstica. La dinámica no era sencilla, especialmente en una industria donde los horarios son impredecibles y la presión mediática constante. En 2011 también hizo público que ingresó voluntariamente en rehabilitación para tratar una dependencia a medicamentos recetados tras una lesión deportiva. Fue un proceso breve y comunicado de manera transparente por su equipo. En entrevistas reconoció que la presión profesional y personal influyó en ese momento de su vida, pero regresó al trabajo poco después. Ya en 2012, tras 6 temporadas como parte del elenco principal, su personaje fue despedido de la serie en una decisión creativa que generó reacciones intensas entre los seguidores. La salida marcó el cierre de una etapa determinante. Eric dejaba atrás el papel que lo había convertido en estrella, enfrentándose al desafío de redefinir su identidad profesional sin depender del fenómeno que lo había impulsado. Ese mismo periodo estuvo acompañado por momentos personales complejos. A lo largo de los años, el actor habló abiertamente sobre episodios de estrés y la presión asociada a la fama repentina. Aunque mantuvo actividad constante en la industria, el final de su etapa en el programa representó también una transición emocional. En 2014 asumió el rol protagónico en la serie The Last Ship, interpretando al comandante Tom Chandler. El proyecto le permitió distanciarse del arquetipo del cirujano seductor y adoptar un perfil más sobrio y militar. Durante 5 temporadas, la serie lo mostró como líder en un contexto postapocalíptico, ampliando su rango interpretativo y reafirmando su capacidad como protagonista de acción y drama. Sin embargo, mientras su carrera se estabilizaba en esta nueva fase, su vida personal atravesaba cambios significativos. En 2018, Rebecca solicitó el divorcio tras más de una década de matrimonio. Aunque la separación fue pública, ambos mantuvieron un discurso centrado en la crianza compartida de sus hijas. La familia continuó funcionando en términos de coparentalidad incluso en medio de la transformación del vínculo matrimonial. Ese mismo año terminó la serie y Eric volvió a enfrentarse a otro punto de inflexión profesional. La industria había cambiado. Las plataformas de streaming redefinían el panorama televisivo y él debía encontrar un nuevo espacio. Ese espacio llegaría poco después. La serie Euphoria, un proyecto que lo mostraría bajo una luz completamente distinta. La serie dramática de HBO, creada por Sam Levinson, vio la luz en 2019. Allí, Eric interpretó a Cal Jacobs, un empresario y padre de familia cuya vida privada escondía secretos, contradicciones y una profunda fractura emocional. El papel representó un giro radical respecto a sus trabajos anteriores. Ya no era el héroe romántico ni el líder militar, ahora encarnaba a un hombre marcado por la represión, la culpa y decisiones autodestructivas. La interpretación fue ampliamente comentada. Eric aportó una intensidad contenida que sorprendió a parte del público que aún lo asociaba con Anatomía de Grey. La serie, que se convirtió en fenómeno cultural,
lo expuso ante una nueva generación de espectadores. En entrevistas, el actor habló de lo exigente que resultaba interpretar a un personaje tan complejo y moralmente ambiguo, señalando que requería una exploración emocional distinta a la que había realizado antes. Mientras su carrera atravesaba esta etapa madura, su vida familiar seguía evolucionando. Aunque la solicitud de divorcio de 2018 no se resolvió de inmediato, él y Rebecca mantuvieron una relación enfocada en la estabilidad de sus hijas. Con el paso de los años, ambos aparecieron en público mostrando una dinámica cordial. La narrativa mediática que inicialmente presentó la separación como definitiva fue matizándose con el tiempo. Entre 2021 y 2024, Eric alternó su participación en Euphoria con otros proyectos cinematográficos y apariciones especiales. También retomó brevemente su personaje de Mark Sloan en una aparición especial dentro de Anatomía de Grey, un gesto que funcionó como homenaje a una etapa clave de su trayectoria y que fue recibido con entusiasmo por los seguidores históricos de la serie. A nivel profesional, parecía haber alcanzado una estabilidad, reconocimiento crítico, presencia en una producción influyente y una imagen pública más compleja y madura. Sin embargo, a comienzos de 2025, su vida dio un giro inesperado. Antes de seguir, una pausa rápida. Si te está gustando el contenido y aún no te has suscrito, hacerlo me ayudaría muchísimo a seguir trayendo más historias como esta. Gracias por el apoyo. Ahora sí, continuamos. En abril de ese año, Eric anunció públicamente que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. La noticia se difundió a través de un comunicado en el que explicó que había recibido el diagnóstico meses antes y que estaba enfrentando la enfermedad junto a su familia. La ELA es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta las neuronas motoras, provocando pérdida gradual del control muscular. No tiene cura y su evolución varía entre pacientes, pero suele implicar un deterioro físico significativo. El anuncio generó una ola inmediata de apoyo en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores. Compañeros de elenco y figuras públicas compartieron mensajes de solidaridad. Más allá de la reacción mediática, el diagnóstico marcó el inicio de la etapa más desafiante de su vida. En las primeras declaraciones tras hacerlo público, Eric expresó que no quería que la enfermedad definiera por completo su identidad. Señaló que continuaría trabajando en la medida en que su salud se lo permitiera y que deseaba utilizar su visibilidad para contribuir a la concienciación sobre la ELA. En ese momento comenzaba no solo una batalla médica, sino también un proceso de exposición vulnerable ante el público, muy distinto a cualquier papel que hubiera interpretado antes. Durante los meses siguientes, concedió entrevistas en las que habló con franqueza sobre el diagnóstico, explicando que los primeros síntomas habían sido sutiles: debilidad en una extremidad y fatiga persistente que inicialmente atribuyó al ritmo de trabajo. Las evaluaciones neurológicas posteriores confirmaron la presencia de ELA, una noticia que lo obligó a reorganizar por completo sus prioridades. A mediados de 2025 participó en campañas de concienciación y eventos benéficos vinculados a organizaciones dedicadas a la investigación de la ELA. Utilizó sus redes sociales para amplificar información médica verificada y para destacar testimonios de otros pacientes. La exposición fue deliberada. Entendía que su notoriedad podía atraer atención hacia una enfermedad que, pese a su gravedad, no siempre ocupa espacio en la conversación pública. A medida que avanzaba el año, participó en iniciativas vinculadas a la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica. No se presentó como experto médico, sino como paciente visible. En sus declaraciones insistía en 3 puntos: la necesidad de más financiación para investigación, el apoyo a las familias que enfrentan la enfermedad y la importancia del diagnóstico temprano. Su discurso era directo, sin dramatismo innecesario, pero tampoco evasivo. En paralelo, su entorno familiar se volvió aún más visible como red de apoyo. Rebecca y sus hijas aparecieron en distintos momentos acompañándolo en actos públicos,
Aunque su relación matrimonial había atravesado una separación formal años antes, ambos mostraron unidad frente a la enfermedad. En entrevistas, Eric habló del valor de la familia como sostén emocional durante el proceso, describiendo el diagnóstico como un punto de inflexión que reordenó vínculos y prioridades. Con el paso de los meses, comenzaron a hacerse evidentes cambios físicos. La progresión de la ELA es variable, pero en su caso implicó una reducción gradual de movilidad. Aún así, mantuvo presencia pública durante buena parte del año, asistiendo a compromisos seleccionados y adaptando su agenda a sus posibilidades físicas. Su decisión de no ocultarse fue interpretada por muchos como un acto de valentía y coherencia con su postura de concienciación. Hacia finales de 2025, las apariciones se volvieron menos frecuentes. Los comunicados de su entorno señalaban que estaba centrado en el tratamiento y en pasar tiempo con su familia. Las actualizaciones públicas fueron cada vez más escuetas, priorizando la privacidad sin dejar de agradecer el apoyo recibido. La narrativa ya no giraba en torno a nuevos proyectos, sino al acompañamiento y la dignidad en medio del deterioro físico. El 19 de febrero de 2026 se confirmó su fallecimiento a los 53 años. El comunicado oficial indicó que murió rodeado de su familia. La noticia generó una reacción inmediata en medios internacionales y en la industria del entretenimiento. Actores, productores y compañeros de elenco compartieron mensajes recordando tanto su talento como su carácter fuera de cámara. Integrantes del elenco de Anatomía de Grey destacaron la huella que dejó su interpretación de Mark Sloan y el vínculo construido durante años de rodaje. Desde el equipo de Euphoria subrayaron la intensidad y compromiso que aportó a un personaje complejo. Más allá de los tributos profesionales, numerosos mensajes enfatizaron su decisión de hablar abiertamente sobre la ELA y de utilizar su experiencia para visibilizar la enfermedad. Su fallecimiento cerró una trayectoria de más de 3 décadas en la industria audiovisual. Sin embargo, el tramo final de su vida transformó su figura pública. De actor reconocido, pasó a convertirse también en un referente de concienciación sobre una enfermedad neurodegenerativa devastadora. En sus últimos meses, el foco dejó de estar en los personajes que interpretó y se trasladó a la forma en que enfrentó, con exposición y determinación, la etapa más difícil de su historia personal. El 20 de febrero de 2026, solo unas horas después de su muerte, la plataforma Netflix estrenó una entrevista póstuma dentro de la serie Famous Last Words, un formato único en el que figuras culturales graban reflexiones íntimas que solo se publican después de su muerte. En esa entrevista, grabada en noviembre de 2025, Dane se dirige directamente a sus hijas, Billie y Georgia, y comparte recuerdos familiares, lecciones de vida y pensamientos sobre amor, dignidad y resiliencia. Grabó mensajes sinceros sobre momentos simples, como las vacaciones en la playa o los juegos juntos, y ofreció consejos para que ellas enfrentaran el futuro con valentía y presencia de espíritu. No fue una despedida teatral, sino un diálogo sereno, estructurado como legado emocional. El impacto del episodio fue inmediato. Para muchos espectadores, esa grabación terminó de redefinir su figura pública. Ya no solo el actor vinculado a personajes icónicos, sino un hombre enfrentando con lucidez el cierre de su propia historia. En el contexto de su enfermedad, la participación en el formato se integró de manera coherente con la exposición honesta que había mantenido desde el diagnóstico. La entrevista funciona hoy como un documento final que consolida la forma en que decidió transitar su última etapa, sin ocultarse, con afecto explícito hacia su familia y con la intención deliberada de dejar palabras que sobrevivieran más allá de su presencia física. La trayectoria de Eric puede dividirse en varias etapas claras. El actor que buscaba oportunidades en los años 90, la estrella televisiva convertida en fenómeno cultural con Mark Sloan, el intérprete que se reinventó con personajes más complejos y, finalmente, el hombre que decidió hablar abiertamente sobre una enfermedad devastadora. Su legado artístico permanece ligado de forma indeleble a Mark Sloan
un personaje que se convirtió en un arquetipo televisivo de su época y consolidó una presencia que trascendió la serie, pero limitar su memoria a ese papel sería incompleto. Con Euphoria, mostró una capacidad interpretativa más oscura y matizada, ampliando el registro que el público tenía de él. Sin embargo, el tramo final de su vida añadió una dimensión distinta a su figura pública. La decisión de visibilizar la ELA, de no retirarse en silencio, transformó su historia en algo más amplio que una carrera televisiva. Su experiencia ayudó a renovar la atención mediática sobre una enfermedad que continúa sin cura y que afecta a miles de familias en todo el mundo. Al cerrar el recorrido cronológico de su vida, queda una imagen compleja. Un actor que conoció la fama masiva, que atravesó momentos incómodos bajo el escrutinio público, que se reinventó profesionalmente y que en sus últimos meses eligió la exposición honesta frente al aislamiento. En el balance final de su trayectoria, hay un detalle que muchos seguidores señalaron como una coincidencia difícil de ignorar. Eric Dane murió a los 53 años, una edad muy cercana a la que tenía su personaje, Mark Sloan, cuando falleció en Anatomía de Grey en 2012. Además, su muerte se produjo exactamente 20 años después de su primera aparición en la serie en 2006, el papel que redefinió su carrera y lo convirtió en un fenómeno global. Para quienes lo acompañaron desde aquel debut como el carismático McSteamy, esa coincidencia temporal añadió una dimensión simbólica al cierre de su historia pública, conectando inevitablemente el personaje que lo lanzó a la fama con el final de su propia vida. Eric Dane será recordado por sus personajes, pero también por la forma en que enfrentó su etapa final, y en esa última decisión, hablar, mostrarse, insistir en la investigación y el apoyo, dejó una huella que trasciende la pantalla. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Juan y esto fue Biopic. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos vemos en la próxima historia.